hermanos, aquí estamos otra vez. Vamos a seguir el proceso que Jesús nos quiere presentar. Y ese proceso es ver cómo es su vida y llevarla a cabo en nuestra vida. Eso es lo importante. Pues bien, ya estamos en agosto. Es el 1 de agosto, martes del año 2017, y es del ciclo A de la liturgia de la Iglesia Católica. Sigue Mateo en el 13, capítulo 13, del 36 al 43. Dice así: en aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se acercaron para decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin de los tiempos, y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojará al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tenga oídos, que oiga. Una vez más, la comunidad de discípulos busca aplicar la parábola a su situación concreta. Y una vez más, leído desde la mente, el relato original se transforma en enseñanza moral que pretende separar artificialmente lo que en la práctica resulta inseparable. El mensaje central de la parábola era: dejarlos crecer juntos. Sin embargo, ahora aquella enseñanza se utiliza para identificar a unas personas como trigo y a otras como cizaña, destinadas ambas aquellas al reino, mientras otras son amenazadas con el horno encendido. Si lo vemos más profundamente, veremos que es propio de la conciencia mítica, del modelo mental, leer la historia en clave de buenos y malos. Esto ya lo hemos visto en otra ocasión y yo creo que lo veremos a lo largo de todo el Evangelio. Como si entre las personas pasara una frontera netamente definida. La realidad es más bien que tal frontera pasa por dentro de cada persona, por lo que en cada una persona podemos encontrar
un poco de todo. Pero hay otra característica de ese nivel de conciencia, es su lectura de la historia en clave de mérito y recompensa. Por eso se advierte, particularmente en las religiones nacidas en ese estadio de la historia de la humanidad. Pero, sin embargo, tales lecturas parece que no tienen que ver con la realidad, sino con lo que la mente es capaz de percibir en un momento determinado. Hoy se nos hace más evidente que todo el mal que hacemos nace de la ignorancia y debido a la no sabiduría. Por lo que las ideas de mérito y de culpa carecen de fundamento. Pero no solo eso. Lo que, visto desde el nivel relativo de las formas, parece una historia de sujetos autónomos, hacedores y por tanto merecedores de premio o de castigo, percibido en profundidad, resulta ser sólo un despliegue de la misma vida o de la conciencia como única autora de todo lo que acontece. En ello los supuestos sujetos no son sino papeles que adopta la propia conciencia. De ahí deducimos que un ser dotado de gran perspicacia y una inteligencia más perfecta, reconocía Einstein, decía él, reirá al observar al hombre y a sus hechos, y la ilusión de que está actuando conforme a la propia voluntad. Pues es algo similar a lo que ocurre en el sueño. Mientras estamos dormidos, creemos cualquier contenido onírico. Y sin embargo, al despertar, reconocemos que todo era una creación de la mente. De un modo parecido, lo que nos parece una realidad innegable, visto desde la conciencia, se nos muestra como un sueño más que creemos mientras permanecemos en la mente. Por tanto es, y lo hemos dicho en otra ocasión, es ver para observar lo que la mente puede hacer y que nosotros no queremos. De ahí la pregunta, ¿me abro a ver más allá del sueño, de las formas? Porque normalmente vemos eso, solamente el sueño, pero no más allá. Entonces, la explicación de la parábola de la cizaña deja claro que la historia del mundo es la historia
de la complejidad y de la confusión. La mezcla de lo humano con lo inhumano. La paz con la violencia. La felicidad y el sufrimiento. El sentido y el sinsentido de la vida. Pues, según la historia, así ha sido siempre. No es que ha cambiado ahora. Y así será hasta el fin de los tiempos, mientras muramos. Soñar, por ejemplo, con el mundo feliz, que decía Abdul Ulay, o el ser poshumano, del que ahora se habla en este tiempo, y hasta que hay quien lo toma eso muy en serio, y es querer tocar la luna con las manos. Ilusorio. Por eso el primer paso para entender a Jesús es aceptar la complejidad que existe en esta vida, que es como es, no como a nosotros nos gustaría que fuese, o nos imaginamos que será, al menos mientras no tengamos más argumentos para llegar a semejante conclusión, lo tenemos que ver así. Pues de ahí que, visto las cosas de esta forma, se da una pésima solución seria: renunciar a la utopía de un mundo más humano. Porque la gente de mentalidad resignada y conservadora se ha inventado la utopía de un mundo sin utopías. Y de esa forma no vamos a ningún sitio. Los que piensan así son aquellos a los que, por lo general, les va bien con las cosas como están y no hay que tocarlas. Por eso se han enfrentado a todas las utopías, sin caer en la cuenta de que al hacer eso, ellos también caen en otra utopía. Sin caer en la cuenta de que al hacer eso, ellos también caen en esa utopía, repetimos, la utopía de un mundo de resignados, desenganchados, mejor dicho, desengañados en la lucha. Unas personas agotadas y que no sirven para nada. Porque el mundo que deja tranquilos a los satisfechos y a los selectos, ese no es el mundo de Jesús. Pues bien, pero nadie pretenda excluir a los que no coinciden con él. El respeto, la tolerancia, la capacidad de convivir en paz con el diferente y el extraño, con el malo y con el perdido, eso es lo que nos humaniza, nos equilibra, nos hace personas eficientes en la mejora de este inmenso campo en que todos vivimos,
o tendríamos que vivir, en igualdad de condiciones y con las mismas posibilidades. De ahí la consecuencia sería: dejemos a Dios ser Dios, porque si no dejamos ni a Dios ser Dios, nos tiene que venir esta pregunta a la fuerza: ¿cómo vamos a dejar que cada cual sea el que es? Si queremos cambiarlo todo porque no piensa como nosotros. Así no. Donde no hay respeto a la identidad de cada ser humano, no puede existir el respeto mínimo e indispensable a la vida. Y esto, en un mundo actual, como estamos acostumbrados a vivir, pues no se respeta. Por eso, la pregunta primera que nos hemos hecho es abrirnos a algo. Me abro a ver más allá del sueño, de las formas que somos las personas. Tengo más miras más altas, y eso me puede llevar a respetar, a tener tolerancia, bondad y misericordia con todos, para juntos ir hacia esa igualdad que Dios quiere y que Jesús proclama a lo largo de su Evangelio. Vamos a pensarlo tú y yo, para que entonces decidamos y no separemos rápidamente el trigo de la cizaña, como decíamos en otro momento. Vamos a dejarlos que crezcan juntos y después, poco a poco, lo iremos separando. Bueno, hermanos, pues aquí nos quedamos con este pensamiento que debemos llevar a nuestra vida diaria y corriente. Un saludo, un abrazo, hasta siempre.